dos grandes temas. Primer tema, el tema de negociación, que ya lo hemos visto, ¿no? El tema de negociación, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que en la negociación hay tres elementos, ¿no? El tema que se negocia, ¿no? Y ahí había que diferenciar las posiciones de los intereses, ¿no? Veíamos en el caso, por ejemplo, del problema de los agricultores de Ica, ¿no? Su posición, queremos que se derogue la ley, queremos una nueva ley, pero más importante que eso es para qué, por qué, cuál es la necesidad, ¿no? Y entonces cuando vamos a los intereses, que es, ¿no? En este dibujo del iceberg, la parte de abajo, ¿cuál es la necesidad? Es que podemos explorar y encontrar mayores soluciones, ¿no? Y ese era el primer elemento. El segundo elemento es, uno negocia con otra persona, entonces ahí hay una relación y eso es lo complicado. Y para eso decíamos que la empatía nos puede ayudar a mejorar esa relación. El que yo pueda saber cómo se siente y piensa la otra persona puede ayudarme no a que yo le dé lo que quiere, sino a explicarle mejor mi punto de vista. Y el tercer elemento que veíamos era la solución, ¿no? Y ahí hablábamos de negociación competitiva, ¿no? Uno gana y otro pierde. Y la negociación integrativa o la famosa negociación ganar-ganar, ¿no? La famosa negociación ganar-ganar, ¿no? Y además de un ejemplo que puse de los buses, sobre todo hicimos el caso del sindicato, ¿no? Cómo era posible, si existía la posibilidad de que pudiéramos tener, ¿no? Beneficios ganar-ganar, ¿no? Y entonces veíamos que sí, efectivamente hay beneficios, ¿no? Y ustedes ponían algunos ejemplos en los diferentes grupos, ¿no? Algunos hablaban, por ejemplo, de la capacitación, otros de las remodelaciones, ¿no? En una remodelación, ¿no? Se beneficia el personal, se beneficia la institución y se benefician los clientes o la comunicación, ¿no? Entonces, y ellos nos llevan a pensar que sí, efectivamente, sí existe la negociación ganar-ganar, ¿no? Sí existe. Pero no es una negociación donde uno se siente cómodo o satisfecho de negociar, ¿no? Eso está bien, pero negociación ganar-ganar es ver todas las alternativas y ponerlas sobre la mesa y lograr un acuerdo, ¿no? Donde se satisfaga a la mayor cantidad de participantes, ¿no? Para concluir en este módulo, ¿no? Para concluir en este módulo con el tema del conflicto, ¿no? Veíamos el conflicto, qué cosas hacen que el conflicto crezca, ¿no? O sea, cuando hay ataques personales, cuando se habla a la persona, cuando se centra el tema en lo personal, y cómo podemos hacer para que el conflicto se reduzca, ¿no? Concentrarnos en el problema, ¿no? En el tema que estamos tratando, ¿no? Para finalmente, ¿no? Y veíamos cómo era el tema crítico de la escalada de conflicto, ¿no? Cómo el conflicto, si uno no hace algo positivo, ¿no? Entonces va creciendo, 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 ¿no? Para al final ver, ¿no? Las diferentes formas de solución de conflicto, ¿no? ¿Se acuerdan? Las tres formas. La negociación, ¿no? La parte formal como un proceso judicial o un arbitraje, y el tercer elemento, un mediador que ayuda, ¿no? A que las partes, digamos, recompongan su negociación. Bueno, eso es lo que hemos visto en el primer gran tema. Ahora lo que vamos a ver es ya no el tema de negociación, ya lo hemos visto en dos sesiones. En esta tercera sesión lo que vamos a ver es cómo fortalecer el sindicato, es decir, cómo podemos internamente tener algún grado de organización, de ponernos objetivos, ¿no? Para crecer más, para ser más fuertes. Para esto, primero es importante saber dónde estamos. Por eso vamos a ver ahora, antes de entrar al tema de objetivos, de organización, vamos a ver cuál es la situación actual, ¿no? En términos generales, ¿no? Vamos a dar un vistazo sobre ese tema. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Bueno, entonces veamos. Fíjense, ¿qué tan pobres somos? ¿No? Porque al final las negociaciones colectivas tienen que ver con mejorar la capacidad, mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Fíjense, este es un estudio, o perdón, este es una información sobre la cantidad de pobres que hay en América del Sur. Y como uno ve, en el año 2002 éramos en América del Sur 226 millones de pobres. Y esto bajó hasta
el 2018 hasta en 182 millones de pobres, ¿no? Hasta el 2018, ¿no? Porque habría que ver cuáles son las cifras a 2020 con la pandemia. Esto debe haber crecido. Y porcentualmente, en el 2002, el 44% de la población era pobre y bajó hasta el 29 o casi 30%. Que sí, sí es cierto, bajó el porcentaje de pobres, pero aún es una cantidad muy elevada. Es decir, 30% de la población pobre es una cifra crítica, ¿no? Si uno la compara pues con Europa, con Japón, con Corea del Sur, ¿no? Donde los niveles o no hay pobreza, o los niveles de pobreza pues no pasan del dígito, ¿no? No. ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces nos dicen, no, ¿y cómo en otro país las cosas son así? Bueno, es que en otro país no hay los niveles de pobreza que hay en este continente, ¿no? Entonces, una primera aproximación es que vivimos en un continente pobre, ¿no? Ese es diremos, un primer elemento a considerar. Vamos a ver ahora nuestro país. Fíjense, ¿qué cosa es la población económicamente activa? La población económicamente activa, ¿no? Es, en nuestro país somos 31 millones de peruanos, 31 millones de personas. La población económicamente en nuestro país es de 17 millones, casi 18 millones de personas. ¿Qué cosa es la población económicamente activa? Son las personas que están en edad de trabajar y que quieren trabajar. ¿Ya? Porque una persona que tenga, un niño que tenga 5 o 7 años no está en edad de trabajar, entonces esos están excluidos. A partir de los 16 años ya uno puede considerar que la persona está apta para trabajar. Entonces, la población económicamente activa son las personas que están en edad de trabajar, pero que además quieren trabajar. ¿Ya? No, no que están trabajando, sino que quieren trabajar. Entonces, en nuestro país, la población económicamente activa, porque hay personas que han decidido no trabajar por alguna razón, ¿no? Entonces, la población económicamente activa es la población que está en edad de trabajar y que quiere trabajar, no que está trabajando, que quiere trabajar, ¿ya? De esta población, como ustedes ven acá, según informes del Ministerio de Trabajo, ¿no? Del sector privado, porque el Ministerio de Trabajo nos da datos del sector privado, de las empresas privadas, ¿no? 3,5 millones de personas, o sea, casi 3,600,000 personas están en planilla. Sí, o sea, de los 18 millones de la población económicamente activa, 3,600,000 están en planillas, es decir, más o menos el 21 o 22% de la población. ¿Ah? O sea, al final, ¿y qué pasa con el resto? El resto trabaja fuera de planilla, o el resto trabaja de manera independiente, ¿no? Lo que sea, pero no está en planilla. O sea, la planilla de las instituciones privadas, de las empresas privadas en nuestro país, es de 3,600,000. De ellos, 2,100,000 son hombres y 1,200,000 son mujeres, ¿no? Y hay 200,000 personas que dicen no tienen, no está determinado su sexo. No es que no tenga determinado, sino en los reportes que han enviado al Ministerio de Trabajo no los han puesto, lo han dejado en blanco ese casillero, ¿no? Entonces, una primera aproximación de los 18 millones de personas, que es la población económicamente activa en nuestro país, solamente 3,600,000 están en planilla, o sea, diremos pertenecen al sector formal. Por eso hay tanta informalidad y por eso cuando la empresa, cuando el gobierno o el Estado tiene que trabajar con la población es complicado porque la mayor parte de la población está en el sector informal. Si la mayor parte de la población estuviera en el sector formal, sería más sencillo, por ejemplo, pagar el bono o dar la atención, porque todos estarían dentro de un sistema formal. No, en nuestro país solamente 3,600,000 personas están en planilla, de un total de 18 millones de personas que forman la población económicamente activa, la PEA. De estos, miren ustedes, la educación. En la torta de la izquierda está de manera porcentual y en la de la derecha está la cantidad de personas. Fíjense, la gente que tiene primaria es el 3% y la que tiene secundaria es el 49%. Es decir,
De estos 3.600.000 personas que están en planilla, que uno dirá, bueno, entonces es el grupo que está mejor, ¿no? La educación de este grupo, la mitad solamente tiene secundaria, hasta secundaria, o sea, la mitad. Es decir, es una población con una educación bastante baja, ¿no? Hay un 25% que tiene estudios técnicos o de instituciones y hay un 21% que tiene estudios universitarios. Es decir, si uno tiene estudios universitarios, pertenece pues a un pequeño grupo en el país. Por eso, y si uno tiene estudios técnicos o de una institución, también forma parte de un pequeño grupo del país del 25%. Por eso ya ustedes ven, ¿no? Fíjense, si las personas que están mejor, que son los 3.600.000, aún en ese grupo, ¿no? Solamente, o sea, más de la mitad solamente tienen estudios secundarios. Por eso es que uno ve que es tan difícil encontrar personal calificado, porque en nuestro país las personas tienen poca educación, o sea, poca formación educativa, ¿no? En institutos, universidades, ¿no? Entonces, ese es un segundo dato, ¿no? Uno puede pensar, bueno, ya este grupo de personas que están en planillas, de seguro que ganan bien, tienen buena educación, y cuando uno mira las cifras, no es así, ¿no? Hay más de la mitad que solamente tiene secundaria. Después, ¿no? ¿Cómo están contratados, ¿no? ¿Cómo están contratados, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, en la torta de la derecha está los números en porcentaje, las cifras en porcentajes, y en la izquierda en números. Fíjense, en el sector privado, de los 3.600.000 personas, solamente el 32%, 1.100.000, es decir, el 32% tienen contrato indeterminado. Es decir, más o menos de cada 3 trabajadores, uno tiene contrato indeterminado. Y el resto, bueno, el resto, o sea, el 58%, casi el 60%, tiene contratos temporales, a plazo fijo. Es decir, uno podría pensar, no, lo más probable es que la mayor cantidad de personas que están en planilla tengan un contrato indeterminado y algunos tengan contrato a plazo fijo. No, acá es al revés. El 32%, o sea, menos de la mitad, tiene contrato indeterminado. Y el 60%, es decir, las 2/3 partes, tiene contratos temporales. O sea, más de 2 millones de personas tienen contratos temporales, a plazo fijo. Y hay un pequeño porcentaje, ¿no? 153.000 personas, ¿no? O el 4% que tienen contrato a tiempo parcial. O sea, contrato a tiempo parcial es el contrato de media jornada o menos, ¿no? Entonces, como vemos, uno puede pensar, no, la gente que está en planilla, diríamos, bueno, es la gente que está mejor, diríamos, no. ¿Qué cosa vemos? Vemos que más de la mitad tiene secundaria, no más de secundaria completa, ¿no? Después, ¿qué más vemos? Vemos que solamente la tercera parte tiene contratos indeterminados. La mayoría tiene contratos a plazo fijo o temporales. Por eso es que en los pliegos de reclamo uno ve, ¿no?, que los sindicatos ponen, aparte de el incremento salarial, el bono de cierre de pliego, las exoneraciones, bonificaciones, ¿no? Hay una cláusula que ya cada vez es más frecuente, donde se propone, ¿no?, que los trabajadores a plazo fijo se pongan a plazo indeterminado. ¿Por qué? Porque comienza a ser, o sea, es la mayor cantidad de trabajadores, ¿no?, que están en planilla, ¿no? Entonces ya tenemos otro elemento para ir aproximándonos a nuestra realidad, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? ¿Cuánto gana la gente? De esos 3.600.000 personas, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto, no? ¿Cuánto perciben? Fíjate, vamos a trabajar con la torta de la izquierda, ¿no? El 25% gana menos de 930 soles. Es decir, de los 3.600.000, la cuarta parte, el 25%, gana un sueldo mínimo o hasta un sueldo mínimo. ¿Ah? Después, ¿qué más? El 37% gana entre 930 y 1.700 soles. Es decir, gana más o menos entre 1 y 2 sueldos mínimos.
Es decir, si uno suma ambos porcentajes, ¿no? Ve que casi ahí es el 60% o más del 60% gana entre uno y dos sueldos mínimos. O sea, no es que la gente que esté en planillas, de los 18 millones de peruanos que son la población económicamente activa, solamente 3.600.000 están en planillas. No es que ya, bueno, ya como estás en planilla en una empresa, ganas muy bien, no, no. Ahí vemos que hay, el 60% gana entre uno y dos sueldos mínimos. ¿Ah? Entonces, esos son los niveles salariales que hay en nuestro país. Hay un 17% que gana entre 1.700 y 2.550 y solamente el 21%, o sea, uno de cada cinco, gana por encima de 2.550. ¿Ah? Entonces ya vamos teniendo una aproximación cada vez mayor a nuestra realidad, ¿no? Entonces vemos que los sueldos en nuestro país son bastante bajos, ¿no? O sea, más de la mitad, el 60% gana entre uno o dos sueldos mínimos o remuneraciones mínimas, ¿no? Y solamente el 20%, es decir, uno de cada cinco, está por encima de los 2.500 dólares, ¿no? Y esta es un cuadro donde se ve, ¿no? La diferencia de sueldos entre varones y mujeres, ¿no? Como uno ve, es cierto, hay más trabajadores hombres que mujeres, pero uno ve que, por ejemplo, mientras los niveles salariales son más altos, porque en las barras de la izquierda, la barra azul es de los varones y la barra naranja es de las mujeres. Y las de la izquierda son los que ganan 930, o sea, y así va subiendo, ¿no? Entonces uno ve que conforme los sueldos son más altos, hay más diferencias, ¿no? Con lo cual se puede concluir, así a grosso modo, ¿no? Que puede haber discriminación salarial entre varones y mujeres. Por eso es que el Ministerio de Trabajo, ¿no? Promueve el tema y ha sacado el reglamento, ¿no? De la ley, hay una ley de discriminación contra la discriminación salarial entre varones y mujeres, ¿no? Porque quiere evitar, o que quiere corregir, mejor dicho, estas diferencias o discriminación salarial. Esta discriminación salarial, ¿no? Porque es diferente, diferencia a discriminación salarial. Ya para ir al tema sindical, vemos, por ejemplo, aquí la raya de color azul son los registros sindicales y de delegados, mejor, ¿no? Y de rojo, los registros de los sindicatos. Y vemos la evolución, ¿no? Porque como ustedes ven, este registro sacado del Ministerio de Trabajo parte del año 93, donde la cantidad era más alta y como ustedes ven coincide pues con la época de gobierno de Fujimori y cómo los registros de sindicatos y delegados va cayendo, ¿no? En la década de los 90, ¿no? Con todos los cambios del gobierno de Fujimori, comienza a caer todos los registros de sindicatos y delegados y cómo ya a partir de los años 2000, con la recuperación de la democracia, ¿no? Estos registros comienzan a subir, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el movimiento sindical cae en el gobierno de Fujimori con la recuperación de la democracia, comienza a recuperarse. Ahora, de los 3.600.000 personas, ¿cuántos son sindicalizados? ¿No? Entonces la gente puede decir mucho o poco. Acá tenemos las cifras. De los 3.600.000 personas, 189.000 o 190.000, para redondear, 190.000 son sindicalizados, es decir, el 5%. Y de estos, 162.000 están sujetos a negociación colectiva. Es decir, hay gente que ha formado su sindicato, pero no ha logrado todavía un convenio colectivo, ¿no? Entonces, a grosso modo, podríamos decir que solamente el 5% de la gente que está en planillas está sindicalizada en el sector privado. Eso uno lo puede ver desde diferentes ópticas, ¿no? Uno puede decir, bueno, entonces, eh, si uno puede pensar, bueno, el movimiento sindical en la planilla, en el sector privado, está bastante bajo, o uno puede ver, ¿no? Que hay una enorme posibilidad y capacidad para crecer, ¿no? Para crecer. Porque si la mayor parte de la gente que está en planilla no es sindicalizada, entonces hay un potencial, ¿no? Que puede ir
mejorando, que puede ir creciendo desde el punto de vista sindical. Lo cierto y lo real es que de los 3.600.000 personas, ¿no? Solamente el 5% son sindicalizados, ¿no? Y entonces allí hay un tema, ¿no? Que los sindicatos tienen para trabajar. Ahora, los sindicatos están creciendo en nuestro país, ¿no? Es decir, se están recuperando, como veíamos en los registros de dirigentes y delegados, ¿no? Lo que pasa es que el crecimiento parece que no es tan rápido, ¿no? Pero uno ve todos los días, ¿no? Creación de nuevos sindicatos, ¿no? Entonces allí está creciendo, pero todavía los porcentajes son pequeños con relación a la planilla. Y acá vemos, ¿no? Los pliegos. Ustedes en los 90, ¿no? La cantidad de pliegos va cayendo, ¿no? Ustedes ven acá en el 97, de 800 caen a 728, a 652. Cada año, en la década de los 90, va cayendo hasta que en los 2000, con la recuperación de la democracia, nuevamente los pliegos comienzan a subir hasta los 800, ¿no? Es decir, hay en los 90 un impacto en la vida sindical, ¿no? Que se ve en los registros, en los pliegos, y a partir de los 2000, con ya la recuperación de la democracia, ¿no? El movimiento sindical, los sindicatos y los pliegos comienzan nuevamente a levantar. Y la raya roja es la cantidad de pliegos resueltos, fíjense. Y acá tenemos la cantidad de pliegos resueltos en el 2017, la cantidad de pliegos resueltos en negociación directa, que es la mayoría, y del 2018, 289, que son la mayoría también, ¿no? Como ustedes ven, yo en una presentación que hice al sindicato eh, hace 2 semanas, hablaba que el país necesitaba más sindicalismo. Y yo, cuando afirmaba eso, no lo hacía con la finalidad de congraciarme con los sindicatos, ¿no? Sino básicamente a partir de estas cifras, porque estas cifras uno las maneja por el propio trabajo, por las clases que uno da, y lo que uno ve es que eh, en el Perú, en nuestro país, diferentes, la población tiene expectativas. Somos un país pobre y por lo tanto la gente gana poco y tiene obviamente expectativas de mejorar su situación, ¿no? Y entonces tienes por un lado agricultores en Ica, tienes trabajadores del sector privado, del sector público, y todos las personas, diríamos, que tienen legítimas expectativas de mejorar su situación, tienen que analizar esa necesidad de alguna forma, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, que los trabajadores en el sector formal canalizan sus expectativas a través de los sindicatos, ¿no? Y entonces presentan pliegos de reclamo, hacen protestas, pero todo dentro de la ley. Y lo que vemos es que en la mayor cantidad de casos se llegan a acuerdos con los propios empleadores, con las propias empresas, con las propias instituciones, y esas energías, esas expectativas, no digo que se satisfacen, pero se canalizan adecuadamente en un marco legal con protestas, eso, pero dentro de la ley y respetando el derecho de los otros, ¿no? Y con acuerdos que son sostenibles. A veces la gente habla mucho de sostenible. ¿Qué cosa es sostenible? Sostenible es algo que se puede mantener en el tiempo, ¿no? O sea, si usted hace un acuerdo y a la semana lo desconoce, eso no es sostenible. Los convenios colectivos que firman los sindicatos son sostenibles porque se firman, puede haber gente que esté a favor, gente que esté en contra, pero se acata. ¿Y por qué se acata? Porque el dirigente que los negoció, ¿no? Fue elegido por la gente. Porque hay mecanismos internos, ¿no? A la asamblea, ¿no? La participación democrática que permite, ¿no? Y el entendimiento de lo que es el sindicato, que permite que, aunque no me guste, yo elegí a ese dirigente que le di facultades y él ha suscrito, ¿no? Entonces yo tengo que acatar. Entonces hay mecanismos de legalidad y de legitimidad que hacen que los acuerdos que firmen los sindicatos sean sostenibles. Entonces, por eso decía que nuestro país requiere más sindicalismo en el sentido de que es una forma pacífica, o sea, dentro de la ley,
¿no? Legítima y legal de resolver los problemas. Porque cuando miro para el otro lado y veo protestas sociales, con frentes de defensa, con toma de carreteras, ¿no? Entonces, si uno pone sobre la balanza, ¿no? Porque, miren, las expectativas y las aspiraciones de las personas, no porque yo cierre los ojos, no van a ocurrir. Cuando hay expectativas por algún lado, tienen que canalizarse. Esa energía, por algún lado, tiene que canalizarse, ¿no? Hay gente que piensa de este, que eso puede no ocurrir, ¿no? Todos los que eh, trabajamos en el mundo social sabemos que esas expectativas hay que darle un cauce. Entonces, si uno pone sobre la balanza la alternativa que dan los sindicatos para canalizar esas expectativas, ¿no? Dentro del marco legal. Y eso no significa, y con protestas, marchas, presiones, o sea, no es que, ¿no? Pero dentro del cauce legal, con dirigentes elegidos por la gente, con bases que van a acatar lo que los dirigentes acuerden, con mecanismos de consulta, ¿no? Con mecanismos de consulta, ¿no? Si uno pone sobre la balanza la solución que ofrecen los sindicatos y la otra solución que en nuestro país ocurre, ¿no? Los frentes de defensa, algunos líderes que piden frijoles o que nadie los elige y se ponen al frente de la gente y no saben uno cómo salió y después se entera que fue un candidato para alcalde que a quien nadie votó o que votaron muy pocos o candidato a algo, ¿no? Entonces vemos y por el otro lado vemos a dirigentes o a personas que diríamos, no han sido parte de un proceso democrático, ¿no? Entonces, y que además usan medios violentos donde en los enfrentamientos hay violencia, ¿no? Entonces, si uno pone sobre la mesa, bueno, ¿qué alternativa quieres? Entonces, uno dice, bueno, está clarísimo, ¿no? Entonces, a partir de esa reflexión, todos compartirán conmigo, o la mayoría compartirán conmigo, que al Perú le falta más sindicalismo, ¿no? ¿No? Entonces, por eso es que hacía esa afirmación, ¿no? No era un tema de, voy a congraciarme, como estoy en un foro sindical voy a congraciarme, no, no, es un tema de pura racionalidad. ¿Cómo vamos a resolver? Y yo que trabajo desde hace muchos años con los sindicatos, sé que los sindicatos, ¿no? Diríamos, conozco de cerca, ¿no? Cuál es el respeto y representación que tienen los sindicatos, ¿no? Entonces, al final, no es un tema, diríamos, es un tema para valorar. Hay que valorar, ¿no? A los sindicatos desde esa perspectiva, ¿no? Y para terminar este capítulo de la situación de nuestro país, vamos a ver cuál es el escenario de huelgas, fíjense. Esta es la cantidad de huelgas que han ocurrido en nuestro país desde los años 70. Fíjense, en los años 70, como ustedes ven, en la década de los 70 y de los 80, la cantidad de huelgas en nuestro país llegaban a los 700, 800 huelgas por año. 700, 800 huelgas por año. Y esto cayó en los 90 a 100, 60, 50, y en esta época no pasan de 100. Es decir, antes habían como 700, 800 huelgas, 500, 600, 700 huelgas por año, y ahora no tenemos 100. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces cuando alguien ve una huelga dice, uy, en nuestro país hay mucho reclamo, hay mucha violencia. Entonces sí, hay reclamos, yo lo veo, ¿no? Pero muchos en comparación a qué? A nada, claro. Si yo comparo, digo, entre nada y 80 huelgas es mucho, pero si uno lo compara, ¿en base a qué? Yo veo, ¿no? Que sí, en el Perú hay reclamación laboral, pero si uno lo compara con la década de los 70 y los 80, la reclamación es bastante reducida, ¿no?
no es que antes estábamos, no es que ahora estamos mejor y antes estábamos peor, no, sino que sencillamente, inclusive los mismos sindicatos han cambiado sus estrategias de reclamación, ¿no? Entonces, los sindicatos se han sofisticado, ¿no? Porque ya tienen, antes básicamente la principal herramienta de reclamación de los sindicatos era la huelga, ahora tienen otros mecanismos, ¿no? Tienen otros mecanismos, es decir, la salida a medios, el arbitraje, la acción política, ¿no? Pero antes era básicamente la huelga. Pero esto para ver qué tan lo relativo que es ver la conflictividad sin tener como referencia un marco histórico, ¿no? Un marco histórico, ¿no? ¿Y cuánto duran las huelgas? Este ya es la última filmina de este tema. Este es dato del año 2018, ¿no? Las huelgas de un día son la mayor cantidad de huelgas, ¿no? 16 huelgas hubieron en el 2018 que duraron un día y que duraron 2 días, 14. O sea, la mayor cantidad de huelgas en el Perú duran entre 1 y 2 días. Entonces, lo que uno lee es que básicamente la huelga lo que busca es, diríamos, demostrar al empleador, ¿no? Que está frente a un sindicato unido, que los afiliados tienen convicción, que acatan y están dispuestos, diríamos, a, eh, digamos, es una demostración, ¿no? De identidad, ¿no? Sobre un reclamo que la dirigencia pide, pero que está respaldada por las personas que acatan, pues, no que acatan, porque normalmente la huelga es aprobada por la gente, entonces que es una medida, es una decisión adoptada colectivamente, mayoritariamente, ¿no? Entonces, esta es la situación de nuestro país. Para entrar ya al tema de cómo se puede organizar uno para ver, para fortalecerse. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? A ver, la licenciada Katy Paucar, licenciada, ¿qué piensa usted de los datos que hemos visto? Eh, ¿Cómo ve nuestro país, los trabajadores, la realidad laboral y sindical? O si no, algún voluntario. Licenciada, Buenos sí. días. Licenciada Paula, sí. Buenos días. Yo quisiera solamente como acotar un poco, por ejemplo, tengo yo un buen concepto de los sindicatos, porque a través de la organización de los trabajadores se ha ganado muchas luchas. Una de ellas son las 8 horas que ha sido a nivel internacional y que hoy es pues, liderado por la OIT, ¿no? Entonces, y así se ha ganado muchos derechos que ha sido vulnerado pues, por el empleador, ¿no? Entonces, yo sí apoyo la existencia de los sindicatos. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Al final, como señalábamos, ¿no? Eh, eh, las situaciones a ver, acá hay un comentario también, la de la licenciada Gloria, ¿no? Dice, las cifras son interesantes y a la vez preocupantes, ya que cada año somos más habitantes en el país. Sí, o sea, al final, como dice, las cifras son preocupantes, ¿no? ¿No? Los niveles de pobreza, ¿no? Pero yo ahí creo que, por ejemplo, los sindicatos tienen un rol que jugar, ¿no? Porque cuando uno compara empresas que tienen sindicatos y empresas que no tienen sindicatos, lo que ve, ¿no? En el sector privado es que las empresas que tienen sindicato, las remuneraciones de la gente son un poco más altas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema positivo, ¿no? Aparte del que yo señalaba, ¿no? De que los sindicatos canalizan, ¿no? Miren, si en los agricultores de Ica, ¿no? Hubiera más formalidad y hubieran convenios colectivos que canalicen esa energía, no hubiéramos tenido
esas acciones, ¿no? Entonces, a veces, algunos piensan, ¿no?, de que si los trabajadores no están organizados y no canalizan sus expectativas con mecanismos como, o con instituciones como los sindicatos, es mejor para ellos. Y lo que pasa es que cuando esto explota, no, siempre es peor. Siempre es peor, ¿no? Entonces, es bueno ir canalizando eso. Ojalá que poco a poco uno vaya entendiendo, ¿no?, que eh, eh, hay una energía que uno no puede evadir. Cuando yo hablo de energía, me refiero a que las expectativas, las aspiraciones de la gente, ¿no? Eso es energía, porque eso impulsa a hacer algo. Eso impulsa a hacer algo. Si yo tengo una necesidad, si yo creo que merezco o tengo la intención de mejorar mi situación porque parto de un esquema donde contribuyo, ahí hay una energía. Y eso hay que canalizarlo. Porque si eso no se canaliza, en algún momento va a estallar, ¿no? Entonces, eh, los sindicatos son un mecanismo dentro de la ley y legítimo, ¿no? O sea, legítimo, ¿no? Que, que facilita ese proceso. Bueno, vamos a ver ahora la forma en que una institución puede organizarse, o sea, puede definir sus objetivos, ¿no? Puede definir sus objetivos para lograr mejores cosas, para fortalecerse, ¿no? Entonces, vamos a entrar a este esquema, fíjense. Normalmente, cualquier institución que quiere ponerse objetivos, cualquier organización, no hablo del sindicato solamente, ¿ya? Esto es aplicable para una empresa, para una institución, para una ONG, para un club, para cualquier organización de personas, ¿no? Para poner sus objetivos, ¿no? Primero, es importante definir su visión y su misión. La visión es qué quiero en el futuro, y vamos a explicarlo. A ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo? Voy a pedir la participación de alguno de ustedes. Por ejemplo, todos o la mayoría de los que estamos aquí tenemos hijos. ¿Qué cosa queremos para nuestros hijos? ¿Alguien me puede decir qué cosa quiere para sus hijos? O sea, la visión dice, ¿qué quiero en el futuro? ¿Qué cosa quiere uno en el futuro para sus hijos? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es la visión que tengo de mis hijos? ¿Alguien me puede comentar un ejemplo? A ver. Bueno, lo primero que pensamos es que nuestros hijos lleguen a ser profesionales, ¿no? A ver, vamos, licenciada Doyle dijo, ¿no? Que sean hombres de bien, que aporten a la sociedad, dice la licenciada Gloria. Eh, eh, ¿quién habló? ¿Quién comentó? ¿Quién dijo que sean La profesionales? licenciada Oila. Ya, a ver, licenciada Doyle. Bueno, eso es lo Entonces, que queremos que nuestros hijos sean en el futuro. ya, a ver. Entonces, la visión de una persona es, yo me imagino que mi hijo, ¿qué cosa quiero de mi hijo? Que sea profesional, sean profesionales. Entonces, esa es la visión. O sea, yo quiero, le pedí el ejemplo porque a veces cuando usted lee un libro visión, hay unas definiciones así medias rimbombantes y la gente lo lee 4 veces y no lo entiende. A veces las cosas se entienden mejor con un ejemplo. Entonces, ¿qué cosa es una visión? La visión es cómo me imagino yo el futuro. En mi hijo o en mis hijos me los imagino como profesionales, como personas de bien, como que aportan a la sociedad, como dice la licenciada Gloria Cerrón acá en el chat, ¿no? Entonces, la visión es, ¿no? Cierro los ojos y digo, no, mi hijo, que sean profesionales, personas de bien, ¿no? Ya. Esa es la visión, ¿ya? O sea, en la visión, si alguien me viene a contar uno, miren, al final uno cierra los ojos y yo me imagino, La comunicación está mal. ¿no escucha? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es la visión? Es
¿no? ¿Qué quiero ver en el futuro? ¿Ya? ¿Y qué cosa es la misión? La visión es del futuro. ¿Ah? ¿Y qué cosa es la misión? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacer que mis hijos sean profesionales? Y la misión tiene que ver desde ahora, ¿no? Entonces, si yo quiero que mis hijos sean profesionales, ¿qué tengo que hacer ahora o a partir de ahora? ¿Alguien se me comenta? Exigirlo que se ponga a estudiar secundaria, ponerlo en la academia, estimularlo para que pueda direccionar su futuro, Ya. controlar su horario, sus salidas, para que no se pueda desviar. Ya. ¿Me escucha bien, licenciada? Yo sí te Ya. escucho bien. Entonces, licenciada Doyla, sí- creo que sí se escucha bien. A lo mejor hay algo Bueno, yo no le estaba ah, escuchando bien. Ahí está entrecortado, ya. entonces como que no le entiendo. Ah, qué pena. Sí, pero debe ser un problema del internet, porque creo que las otras personas sí escuchan. Y yo sí le escucho bien a usted también, ¿ah? Ya. Entonces, fíjense, Claro, en este momento sí, pero hay momentos ya, en que está entrecortada cuando usted expone, ajá. ya, perfecto. Eh, Algo que recomiendan es si usted tiene la cámara de video abierta, la cierra para que entre mejor el internet, ¿no? Pues, pero más que eso ya no sabría No qué la tengo abierta la cámara. ya, ya, Pero continúe nomás. ya gracias, licenciada, ¿no? Entonces, muy bien ha dicho usted, la visión, ya, vamos a ver en el caso de los hijos, la visión, cierro los ojos, mi visión es, quiero a mis hijos, los veo profesionales, personas de bien. Esa es la visión. O sea, es una visión, es cerrar y pensar en el futuro. Y la misión es cómo lo voy a hacer. Si quiero que mis hijos sean profesionales, personas de bien en el futuro, ¿qué tengo que hacer ahora? Y bien ha dicho la licenciada, creo, Paula, y otras personas, ¿no? Es, bueno, tienen que estudiar, pero ahora, no en el futuro, ¿no? Que tienen que estudiar ahora, meterlo en cursos, ¿no? Que sean disciplinados. Entonces, ¿cuál es la visión? Quiero que mis hijos sean profesionales y personas de bien. Y la misión, por lo tanto, no tienen que estudiar, ser responsables, ¿no? Tener buenos hábitos. O sea, ¿cómo voy a lograr la visión? Que estudien. Porque si quiero que sean profesionales, tienen que estudiar, ¿no? Tener buenos hábitos, ponerlos en la academia, ¿no? Entonces, todo. Entonces, ya, como vemos, esto es bien sencillo, ¿no? O sea, de entender. La visión es algo del futuro, cómo me imagino. Y la misión, cómo lo voy a lograr, ¿no? Estudiando, ¿no? Entonces, esa es la definición de visión y de misión. ¿Por qué le digo? Porque cuando usted va a una empresa, o va a una institución, o va inclusive a un ministerio, ve colgado en la pared nuestra visión, dice, y nuestra misión, ¿no? Y uno lo lee y, qué simpático, dice, pero le pregunta a un trabajador y no conoce. ¿Por qué? Porque alguien lo ha hecho en su escritorio y no se ha hecho como como vamos a hacer el ejemplo acá, ¿no? Eh, entonces, es importante que una institución tenga una visión y una misión. ¿Por qué? Porque nos permite definir nuestros objetivos y lo que tenemos que hacer con mayor claridad, ¿no? Como tenemos mucha claridad con nuestros hijos, sabemos lo que tienen que hacer ahora y este año. Sabemos, o sea, no tenemos que ponernos a pensar ahí, o contratar un consultor, o conversar con mucha gente, no, sabemos. Porque en el caso de nuestros hijos, la visión y la misión que tenemos sobre lo que tienen que hacer está clarísimo. ¿Qué pasa cuando tenemos que definir la visión y la misión de una institución, como un sindicato, o como una ONG, o como una empresa? Ya es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque no es la visión de una persona, sino de muchas personas. Y no todos pensamos igual. Entonces ahí ya viene la complicación. No es que pensemos diferentes, pero no pensamos igual, ¿no?
Entonces tenemos que trabajar y ponernos de acuerdo, ¿no? Para, diríamos, eh, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Para este, definir la visión y la misión de la institución. Veamos, veamos ya de manera específica ya qué cosa dicen los teóricos que es la visión, aunque ya lo hemos definido, ¿no? Describe aquello que se quiere lograr en el futuro, ¿no? Responde a la pregunta, ¿dónde quiero estar? ¿A dónde quiero llegar? Define un óptimo estado futuro deseado, ¿no? Una imagen mental de aquello que quiero lograr en 1, 5, 10 o más años. Uno dice, oye, ¿en cuánto tiempo? Bueno, en el tiempo que uno decida. Si mis hijos tienen 5 años, yo me los imagino profesionales, digo, es una visión a 20, a 15 años, ¿no? Depende la visión que yo quiera tener. No es una regla, ¿no? Yo lo decido, ¿no? Inspira a dar lo mejor de uno mismo y moldea el entendimiento de por qué se está haciendo lo que se hace, ¿no? Entonces, es importante para planificar, para definir objetivos, tener una visión clara, ¿no? Si yo tengo claro que quiero mis hijos profesionales, entonces, si yo lo tengo bastante claro, entonces, como decía la licenciada, tiene que estudiar ahora en el colegio, después, ¿qué vas a venir? Después va a venir la academia, después tiene que postular a una universidad o un instituto, ¿no? Y después ingresa y tiene que seguir estudiando hasta que saque su título, ¿no? Entonces, eso lo tiene clarísimo. ¿Por qué? Porque su visión es clara. Si alguien no tiene la visión clara, ¿y usted qué cosa quiere para sus hijos? Bueno, lo que quieran ellos, pues, ¿no? Y si no quieren nada, no sé. Entonces, si la visión de uno no está clara, entonces, ¿este año qué va a hacer? Bueno, no sé, la pandemia, ¿no? Si quiere que estudie, si no, que no. O sea, cuando uno no tiene la visión clara, entonces ya las decisiones que tiene que tomar, los objetivos que se tiene que poner, son muy ambiguos, porque no sabe a dónde quiere llegar, ¿no? Entonces alguien me pregunta y me dice, no, pero Fernando, pero todos queremos que nuestros hijos sean profesionales. Y yo digo, habrá personas que no, ¿no? Habrá personas que no. No sé cuántas, pero habrá personas que no. Y entonces, pobres chicos, pues, ¿no? Porque si los padres no tienen una visión clara de ellos, entonces los chicos, pues, y después ya uno los ve, pues, haciendo cualquier cosa, los chicos, ¿no? Porque como los padres no tienen una visión de sus hijos, ¿no? Entonces, ya el que estudien, ¿no? Ya no es una prioridad, ¿no? El que hagan, ¿no? Entonces, el que generen buenos hábitos ya no será una prioridad, ¿no? ¿Por qué es importante la visión, no? Promueve el crecimiento, ¿no? Lo pasa con nuestros hijos, ¿no? Tanto interna como externamente, ¿no? Una visión sólida ayuda a los equipos a concentrarse en lo que más importa a su institución, ¿no? Invita a la innovación. Una institución orientada a un propósito visualiza el éxito como un todo, porque sabe lo que significa el éxito para su institución, ¿no? Por otro lado, la falta de visión es un camino a ninguna parte, ¿no? Como consecuencia, ¿no? Están el estancamiento, procesos desactualizados, moverse sin propósito y sentirse sin inspiración, ¿no? Entonces, la visión nos inspira y la falta de visión, todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo que voy a pedirles es que, bueno, y acá hay unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la visión de una empresa, la de Google, ¿no? Ustedes, ¿no? ¿Qué cosa ellos cuando se crearon, qué cosa pensaron? Queremos ser el más prestigioso motor de búsqueda y el más importante del mundo. Entonces ellos, cuando se crearon, ya tenían una visión muy clara, ¿no? ¿Qué cosa quieren ser? El más prestigioso motor de búsqueda. Eso es lo que querían, ¿no? Y acá hay una institución que trabaja con niños con enfermedades. Ellos, ¿qué cosas se visualizaron, no? Juntos podemos crear deseos que cambiarán las vidas de los niños con enfermedades que amenacen sus vidas, ¿no? Cambiar la vida de los niños con enfermedades, ¿no? O sea,
Ya vamos a ver cómo lo piensan hacer, pero su visión es, quiero que nosotros podamos cambiar la vida, ¿no? Entonces, ya es una visión, diríamos, muy idealista, pero vemos que cómo se puede lograr, ¿no? Entonces, pero el ejemplo más contundente y el que creo que todos entendemos es la visión que nosotros queremos o tenemos de nuestros hijos, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir, y les voy a dar más o menos 10 minutos, vamos a formar dos grupos, para que ustedes, en dos grupos, nos trabajen como ejemplo, en cuál podría ser la visión del sindicato. Pero vamos a fijarnos en tres temas, ¿ah? En tres temas. Empiezan con el primero, van con el segundo, y si les queda tiempo, hacen el tercero. El primer tema es, ¿cómo se imaginan ustedes al sindicato? De aquí pongamos 5 años, ¿ya? Pongamos 5 años, porque hay que poner una fecha para un, este, un tiempo para ser más concretos, ¿no? Pongamos de 5 años. ¿Cómo se imaginan ustedes el sindicato de aquí a 5 años en el tema interno? O sea, ¿cuántos afiliados y qué tipo de relación deberían tener con sus afiliados? En una visión, a ver, me cierro los ojos, me voy en el año 2025 y voy al sindicato. ¿Cómo quiero encontrarlo? ¿Cómo quisiera encontrarlo? ¿No? Entonces es una visión de cuántos afiliados quisiera que seamos y cómo quisiera que sea nuestra organización. Ese es ¿no? La otra visión que, como parte de la visión también quisiera que piensen es, ustedes se relacionan con los jefes o directores de las diríamos, instalaciones, ¿no? O entidades en las que trabajan. ¿Cómo quisiera que sea esa relación? ¿No? O sea, primero, el tema interno. ¿Cuántos afiliados? ¿Qué tipo de sindicato quiero ser? Y la otra visión es, cuando yo tenga que trabajar con un jefe, con un director de la sede en la que estoy, ¿cómo quiero que sea mi relación con ese director o jefe? ¿No? O sea, como quisiera, ¿no? Y el tercer tema es cómo quieren que lo vea la sociedad, ¿no? ¿Cómo quieren que lo vea la sociedad? Cuando la sociedad, el paciente, alguien que no forma parte pues, del sindicato, piensen en el sindicato de enfermeras, ¿cómo quieren que se refieran a ustedes? ¿No? Entonces, pero esto no es lo que piensan ahora, sino de aquí a 5 años. Cierro los ojos y digo, a ver, quisiera que mi sindicato en 5 años sea así en el tema interno, así en el tema de nos relacionamos con los jefes y así que cómo nos ve la sociedad. ¿Ya? Entonces vamos a hacer dos grupos y por espacio de 10 minutos ustedes conversan internamente, ¿no? Conversan y definen esa visión y nombran luego a una persona para que nos lo venga a explicar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, algún tema que no haya yo explicado bien, me lo hacen llegar, abren el micro o lo hacen por el chat. Escriben en el chat y yo les absuelvo, ¿ya? Entonces, Doctor, sí, sí, una consulta. Yo recién me acabo de unir porque estaba en una reunión justamente con el director de mi hospital. ya, Una consulta con respecto a la visión, para poderlo entender. La visión, si bien es cierto, es lo que nosotros visualizamos o queremos para un futuro, ya sea sí, un plazo corto o largo. En el caso de nuestro sindicato, para poder entender, nuestro sindicato, para poder hacer una visión, tendría que hacerse como parte de una política, estar ingresado dentro del propio estatuto. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel de cada hospital, el sindicato se reactiva o se cambia cada 3 años ahora. Entonces cada junta directiva tiene sus propios objetivos, sus propias visiones, ¿no? Entonces así lo que yo propongo como junta directiva ahora lo hago con todo lo que usted me está diciendo, con todo el plan estratégico. Pero cuando venga otra junta directiva quizás no esté de acuerdo y lo que se avanzó se retrocede, se omite, prácticamente igual que lo que pasa en un gobierno, pues, ¿no? ya, Lo bueno se destruye y lo malo a veces se construye, ¿no? ya. Entonces, ¿cómo Muchas gracias. hacer? Ya, muchas gracias, licenciada, porque eso me ayuda a explicar esto.
Muchas gracias, muy buena pregunta. Fíjense, lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo, no es que vamos a definir la visión, es un ejemplo para que ustedes vean que el concepto cómo se aterriza, pero no es que vamos a definir hoy día la visión del sindicato. Este es un ejercicio, un ejemplo. Yo ¿Cómo? lo sé, pero Claro, mirando la realidad, o sea, ya. visualizando, o sea, la propuesta está Entonces, perfecta, pero justamente ahí está el problema, pues, ¿no? ¿Cómo hacer que eso quede? O sea, que lo bueno perdure, ¿no? ¿Desde dónde ya, perfecto. partiría? Miren, como la visión del sindicato debe ser la visión de todos los afiliados, ¿no? Porque no es la visión de, por ejemplo, no es la visión de una persona, de un pequeño grupo, sino es la visión de todo el sindicato, ¿no? De todos los afiliados, pero tampoco se puede reunir a los cientos o miles de personas que son los afiliados, ¿no? Por ejemplo, una forma para construir una visión de una institución tan grande y con tantas personas es nombrar delegados, ¿no? Es nombrar delegados, ¿no? Y construir a través de los delegados la visión del sindicato. O sea, que sea un grupo que represente a todos, un grupo que represente a todos. De tal manera, ¿por qué? Porque lo que no puede ocurrir es que alguien diga, bueno, esa es la visión, pero esa no es mi visión, es la visión de ellos, no es la visión mía, ¿no? En cambio, si un grupo de personas que representa a todos, a las mayorías y a las minorías, ¿no? eh, a través de algún mecanismo de representación, se juntan, ¿no? Y define la visión, entonces ya todos se van a sentir, diríamos, representados en esa visión. Entonces sí, es cierto, para que una institución tan grande y con tantas personas tenga una visión que todos acepten, quien tiene que formular esa visión hay que hacerlo a través de un mecanismo que represente a todos, ¿no? No digo que todos se tengan que reunir porque eso materialmente es imposible, pero algún mecanismo donde todos estén, o la mayoría, pues porque a veces todos es un decir muy ambicioso, pero donde la mayoría esté representada, ¿no? Entonces allí ya, diríamos, se ha escuchado y se ha analizado lo que todos tienen que decir. Pero sí, efectivamente, porque si no, va a pasar lo que usted dice, ¿no? Que entra otra junta directiva y dice, bueno, esa no es mi visión. Y entonces, claro, puede ocurrir, y entonces pero no es bueno pues que una organización, ¿no? Esté cambiando de visión cada 2 años. O sea, la puede ajustar a la realidad, la puede ajustar a la realidad, ¿no? Pero lo ideal es que se construya con la participación de todos, a través de mecanismos de delegación, ¿no? En este caso, porque ustedes son miles de personas, entiendo, ¿no? O sea, representan a miles de personas, ¿no? Entonces, eh, tiene que ser un mecanismo que la mayor parte de las personas esté representado, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, es importante lo que señalan. Y por eso, mientras las organizaciones tienen más personas, es más complicado. Por eso, como ustedes ven, la visión no es complicado de hacer. Lo complicado es que es la participación, Ejecutable. ejecutarlo. Es decir, el desafío es ejecutarlo. Efectivamente, el desafío es ejecutarlo, ¿no? Entonces, claro, y eso demanda mucho trabajo. Lo importante es que si se ejecuta bien, entonces ya todos tenemos un norte. Si lo ejecutamos bien, ya todos tenemos un norte claro. Para mí y para el compañero del costado y la compañera del costado, ¿no? Ya sabemos todos a dónde queremos ir, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí. Ahora, también podemos hacer visiones de cosas más pequeñas, más específicas, porque yo estoy partiendo de lo más grande, ¿no? Que es la visión del sindicato, pero también uno puede tener la visión, pues, de una cosa muy específica, ¿no? Por ejemplo, sé que están viendo su pliego de reclamos. Uno puede decir, a ver, tengamos una visión de cómo quiero que mis negociaciones o pliegos de reclamos sean de aquí a 5 años, o mis beneficios sean a 5 años. Ya, en lugar de hablar del sindicato, hablo de un tema muy específico. Y cierro los ojos y digo, ¿cómo? ¿Para qué? ¿No? Entonces,
visiones uno puede, así como hemos visto el ejemplo de los hijos, ¿no? Que yo cierro los ojos y digo, ¿cuál es mi visión para mis hijos de aquí a 5 años? Puedo tener, ¿cuál es mi visión del sindicato de aquí a 5 años? Pero como decía la licenciada, eso es más complicado de ejecutar y también puedo tener una visión de cosas más específicas, ¿no? Entonces, como uno ve, uno puede establecer visiones de algo tan grande como el sindicato o de cosas, de temas más pequeños, ¿no? O más acotados. ¿Ah? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Entonces, vamos a hacer en dos grupos y muchas gracias por su participación, porque su participación me permite un poco explicar estos temas, ¿no? Entonces, vamos a hacer dos grupos y entonces en unos 7, 8 minutos les voy a pedir que traten de hacer como ejemplo, la visión de cómo sería, cómo se imaginan ustedes la visión del sindicato de aquí a unos 5 años. Tiene que poner aceptar para ingresar.
Muy bien. A ver, alguien de la sala 1 que me pueda comentar qué cosa concluyeron. La sala 1 estábamos conformados por quiénes, licenciada, disculpe. A ver, por la licenciada Doila Damián, la licenciada María Eugenia Laura y la licenciada Paula Hideki Huacán. La que va a exponer es Paula. Ya, a ver, licenciada Paula. A ver, licenciada Doila de Tarma, ¿qué concluyeron en su sala? Bueno, creo que no quiere participar, pero bueno, lo que habíamos llegado a concluir Ya, es de que acá 5 años, ¿cuántos afiliados seríamos? Bueno, un sindicato con el 100% de afiliaciones, con un trabajo en equipo, y que logremos una atención oportuna a nuestros pacientes al 100%, tanto asistencialmente, en todos los ejes, ¿no? ya. Y en relación con los jefes, ¿pudieron trabajar ese tema? Una relación, sí, una relación cordial y no conflictiva, porque si no, no se puede lograr los objetivos. Ya. Y con relación a cómo quieren que lo vea la sociedad, es decir, la atención oportuna. Ya. Está Entonces, entrecortado. digo, y con relación a la sociedad, ¿cómo quieren que los vea la sociedad? Justamente por eso, o sea, dando una atención oportuna Ya, a los pacientes, o sea, de alguna manera logrando que la institución nos tenga al 100% en medicamentos, ya, perfecto. para poder que esta atención sea 100% efectiva, ¿no? Entonces, y cuando la sociedad nos ve así, los pacientes incluso van a siempre abogar por nosotros, porque nosotros somos los que tanto a ellos los atendemos bien y ellos también puedan apoyarnos en algún momento, ¿no? Ya, muy bien. Gracias, licenciada. A ver, la sala 2. Licenciada Gloria, Gloria ¿hablas tú? o licenciada Nora. A ver, licenciada Nora. Gloria creo que no tiene audio. Bueno, Ya. más o menos hemos conversado por chat y he sacado alguna conclusión. Bueno, desde mi punto de vista yo pienso de que debe de ser, y después aporto lo que ella me da también a conocer, ¿no? O sea, ser la primera agremiación sindical de enfermería en el Perú, ¿no? Retomando todas las alternativas para llegar a este fin, sindicalizar a un 90% de las enfermeras a nivel nacional, considerando todo el 100% de bases que tenemos como sindicato nacional.
a nivel de enfermería de seguridad social, ¿no? Seguir siendo una entidad sin fines de lucro que defiende las condiciones laborales, sociales, de sus agremiadas, ¿no? Desde el punto de vista político, proponer alternativas de solución con respecto a al ingreso de políticas de salud a nivel institucional o a nivel gubernamental, ¿no? O sea, a nivel de MINSA. Y con respecto a la sociedad, es que la sociedad nos visualice como un profesional de la salud enterado e integrado para reconocer la problemática de sus diferentes problemas de salud integral que tengan para darles algún tipo de solución. No en todos, lógicamente, ¿no? Pero en lo que nos corresponde como profesional de enfermería, darle a conocer por lo menos cuál sería una posible solución, ¿no? Licenciada, y con relación a los jefes, ¿qué tipo de relación? No lo hemos terminado No, está bien, porque trabajar, les he dado poco pero tiempo. desde mi punto de vista, yo pienso de que debe de ser un trabajo en coordinación, ¿no? Para poder resolver la problemática de enfermería, ya de que la solución de los diferentes problemas que haya desde el punto de vista laboral, condiciones de trabajo, horarios, pagos, lo que sea, si uno tiene desde un principio cuáles son los objetivos de ambas partes, definitivamente la situación problemática disminuye, ¿no? O sea, como decía la colega anterior, visualizar que mi director o que mi gerente conozca que como sindicato nosotros proponemos propuestas de solución a alguna problemática que exista en un determinado servicio u hospital, ¿no? Ya, perfecto. Muchas gracias, licenciada, ¿no? A ver, yo estoy dando este curso a 4 grupos, ¿no? Y entonces este es el tercer grupo. Y fíjense, cuando vemos la visión, ¿no? Cuando hemos visto la visión, ya este es el tercer grupo, en la tarde tengo el cuarto grupo. Cuando yo les pregunto cuando les hago esta pregunta, todos me han contestado lo mismo, lo cual significa que a nivel gremial lo tienen ustedes bastante claro. Claro, con diferentes, enunciados, pero la idea es la misma. Cuando les pregunto, ¿cómo ven ustedes el sindicato? Entonces, muchos me dicen, queremos el 100% afiliados, ser una institución sólida, y es la primera vez que lo dicen, pero creo que tiene la misma idea, ser la primera institución que agremie a las enfermeras en el país, ¿no? La primera, o sea, la más importante, ¿no? Entonces, fíjense, hay una visión que yo veo que tienen todos ustedes, que el sindicato de enfermeras, ¿no? Que ustedes tienen, ¿no? Sea la primera institución, que afilie el 100 o el 90, eso ya habrá que conseguirlo, pero que sea el gremio más importante que afilie a su profesión, es la visión que tienen todos estos. Todos ustedes, todos los grupos que hemos trabajado, todos ustedes, ¿no? Fíjense, uno me puede decir, bueno, Fernando, pero no ha dicho nada nuevo, porque eso ya todas lo sabemos, ¿no? O todos lo sabemos, sí, pero hay una gran diferencia. Miren, es diferente cuando uno piensa algo que cuando uno lo dice y cuando uno lo compromete, pero sobre todo cuando uno lo dice. Y le voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo pienso y digo, voy a invitar a voy a invitar a un amigo a almorzar, pienso, voy a invitar a un amigo a almorzar. Bueno, puedo pensar todos los días lo mismo, ¿no? Pero si un día le digo, oye, te invito a almorzar, o sea, ya no lo pienso, sino lo digo, ya genero un compromiso. Entonces hay una gran diferencia entre pensar y decirlo. Entonces imagínense ustedes, si uno como sindicato define, por ejemplo, no digo, este es un ejemplo, pero define que vamos a ser la primera institución gremial o la primera institución que agremia a los enfermeros, a las enfermeras en nuestro país, ya no es un pensamiento, ya es un compromiso. Y entonces ya
Todos tienen que trabajar para eso, porque todos lo han declarado, todos se han comprometido a eso. Y entonces, aunque era el pensamiento de todos, cuando uno lo declara, ¿no? Entonces tiene que hacer un esfuerzo por lograr eso, ¿no? Entonces, todo, como un esfuerzo, claro, porque después hay que hacer una campaña de afiliación, hay que, diríamos, ver y, diríamos, y generar mensajes positivos del sindicato para que la gente, los enfermeros que no son afiliados, lo vean con simpatía, moviliza una serie de cosas porque yo he declarado, ¿no? Entonces, la visión moviliza, ¿no? Entonces, pero yéndonos al ejemplo. Entonces, sobre el primer tema, ¿no? Ya, claro, y luego viene ya el arte de redactarlo bien, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho, pero es ya cuestión de gusto, ¿sabes? ¿No? O sea, de todo lo que he escuchado, que tenemos un sindicato sólido, todo de todas las declaraciones, una que me ha gustado bastante, digo porque suena bien y además es inspirador, es declararse como ser, como visionar, somos se pone en presente, pero es mi visión, ¿no? Somos la primera o más importante agremiación, ¿no? De trabajadores, no sé cómo se dice, si de enfermeros o de la sanidad, pero soy la primera, o sea, declararse como la más importante o la primera, ¿no? Y después, ¿no? Que trabaja en equipo, que defiende a sus La agremiados, primera ¿no? organización sindical de Ya, enfermería en el Perú. ya eso, ¿no? Entonces eso suena inspirador, ¿no es cierto? Tú lo ves y te sientes orgulloso y si eres, y si tienes vena, porque tienes tu trayectoria, hasta se te escarapela el cuerpo, ¿no? Porque lo sientes, ¿no? Entonces, la idea está, entonces ya como lo escribes es ya un poco más poético de que sea inspirador, ¿no? Pero entonces, esa visión, si yo la tengo ahí, ya cuando yo ponga mis objetivos, ya va a ser más fácil eh, porque todos tenemos esa visión, ¿no? Entonces, por eso es importante que las instituciones tengan visión, porque este tema puede estar en la cabeza de todos, ¿ah? Pero como nadie lo ha declarado, está dentro. Cuando uno lo declara, sale y se vuelve un compromiso. Ya es diferente, se vuelve un compromiso. ¿No? Entonces, ahí comienza todo el tema de inspiración, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar la visión. Y entonces, un primer elemento que hemos visto de los dos grupos es que para los dos grupos aspiran a hacer, fíjense, el decir que queremos el 100% de afiliados de la profesión, también es decir que eres el primero, ¿no? Porque si eres el 100% ya no hay segundo, pues, ¿no? Pero es otra forma de decirlo, ¿no? Entonces, a partir de una idea común se busca la mejor forma para redactar, ¿no? Ya, entonces, luego, con relación al segundo tema de cómo queremos que trabajar con los jefes, con los directores, en todos los grupos en todos los grupos he visto, y ustedes también, que ustedes como buenos profesionales lo que aspiran es a tener una relación cordial, una buena relación de colaboración, ¿no? De coordinación con las personas responsables en donde tienen que trabajar, ¿no? Entonces ahí hay diferencias básicamente en la redacción. Algunos hablan de buenas relaciones, algunos hablan de alianzas estratégicas, ¿no? Algunos hablan de cogestión inclusive, ¿no? Pero diríamos, todos hablan, nadie habla de que queremos pelearnos o queremos arrinconar o queremos, no, todos hablan de trabajar conjuntamente porque entienden que esa es la forma en que profesionalmente todos van a ganar, ¿no? Entonces, ese es un segundo elemento que es importante precisar, porque entonces ya tengo cuando pienso en el sindicato, una primera visión es dónde quiero estar, la número uno. Con relación a los directores o jefes con los que tengo que interactuar, también ya tengo otra visión y en todos los grupos ha salido lo mismo, ¿no? Que quieren tener una buena relación. Entonces ya
si uno construye ya porque este es un ejemplo, ¿ya? Entonces ahí hay que afinar, pero ¿qué tipo de relación? O sea, todos los grupos lo que me transmiten es que quieren una relación horizontal, ¿no? Y de colaboración, ¿no? O sea, quieren trabajar conjuntamente, porque entiendo yo que así se trabaja mejor, ¿no? Y el tercer elemento, sí, ha habido poco tiempo en general eh, para trabajarlo, ¿no? Pero de los que se han pronunciado van en la misma línea, ¿no? Eh, quieren que la profesión sea valorizada. Entonces, aquí yo he visto, ¿no? Que hay varias formas como la pretenden hacer, ¿no? O sea, alguien ha dicho o han dicho, ¿no? De que una atención oportuna a los pacientes, ¿no? Un profesional enterado de la problemática, ¿no? Una propuesta de alternativa de solución, es decir, pero sí, hay una preocupación, hay una visión, ¿no? De que la sociedad valorice o valorice más, ¿no? La profesión, ¿no? Entonces ya vemos cómo eh, construir la visión. Ahora, hemos hablado de 3 elementos. No necesariamente tienen que ser estos 3 elementos. Lo que pasa es que yo se los di para fijar la discusión, ¿no? Para fijar la discusión, porque si les doy 10 minutos para que ustedes se pongan de acuerdo en la visión sobre, y no les doy el tema, entonces a lo mejor se demoran 10 minutos para ver de qué tema, de qué visión quieren tener, ¿no? Entonces ya cuando les digo, hablen sobre el tema de cantidad de agremiados, ya es una forma de fijar la discusión, ¿no? Ahora, esto ustedes lo han hecho en 10 minutos. Imagínense el día que ustedes se sienten a hacer su visión y no tengan 10 minutos, ¿no? Sino tengan 2, 3 horas, o pueden hacerlo en varias sesiones, ¿no? Entonces va a salir una cosa, yo creo que el contenido va a estar ahí, sino que ya va a ser más elaborado porque hay más tiempo para pensar, ¿no es cierto? Entonces, pero es una cosa bastante positiva, ¿no? A ver, la licenciada dice, gremio de las profesionales en enfermería que proponen alternativas a la salud pública del país, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, agregando lo que decía la licenciada Norma, ¿no? El principal gremio, ¿no? El principal gremio de profesionales de la enfermería. A mí me gusta eso de primero, suena muy inspirador, y además, en el caso de ustedes, coincide con la realidad. Porque uno puede decir, oh, somos el primero, ¿no? Y, oye, pero actualmente, ¿qué eres? No, bueno, somos los chiquitos, no. Lo bueno es que en el caso de ustedes coinciden, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que yo pongo como visión, ¿no? Somos el principal o el primer, o el gremio más importante, o el primer gremio de profesionales de enfermería que proponen alternativas de salud, a la salud pública del país, ¿no? Y le podría agregar para complementar este tema de lo, ¿no? Que trabaja coordinadamente, ¿no? Que trabaja coordinadamente, ¿no? Con los diferentes responsables de la institución, ¿no? Pero sí, o sea, así, esto ya es entrar ya a la redacción, ¿no? Y la redacción, pues sí, tiene que ser muy inspiradora, para que uno se la tenga de memoria y cuando lo vea, efectivamente, le recuerde cuál es la visión conjunta, ¿no? Pero muy bien, o sea, así, así se va construyendo, ¿no? Así se va construyendo. Oye, imagínate ustedes, ¿no? Que son un grupo ahora de participantes, pero sí. Ahora, ¿por qué? Ustedes dicen, "Uy, pero si éramos 7, ¿por qué Fernando nos has hecho en 2 grupos? Podemos ser en un grupo. Miren, cuando uno trabaja cuando uno, en los talleres es importante escuchar a todos. Entonces, cuando yo les mando a hacer algo en grupos pequeños, lo que busco es que todos hablen, que todos participen. Si el grupo es de 8, probablemente por el tiempo que les doy hablen 2, 3 personas. Y las 4 o 5 restantes no hablen porque nadie le pide su opinión o porque ya se va el tiempo. Cuando los grupos son pequeños, si son grupos de 2, 3, por ejemplo, tienes que hablar pues, porque son 2. Y si son 3, 4, tienes que hablar porque ya, ¿y tú qué piensas? ¿No? Entonces tienes que hablar. ¿Y por qué? Porque todos tenemos ideas, todos tenemos ideas.
Algunos un poco mejores, otros no, pero todos tenemos ideas. Y entonces, lo que tiene que aprovechar el gremio y en el taller es, tenemos que aprovechar las ideas de todos. De eso se trata. Entonces, cuando uno hace un taller, y por eso es que hago los grupos, tenemos que aprovechar las ideas de todos. Entonces, la visión, el concepto de visión, creo que en este taller ha quedado bastante claro, no por lo que yo he dicho, sino por los ejemplos que ustedes han puesto. Cuando ustedes ponen los ejemplos ya, a todos los participantes nos queda claro qué cosa es una visión, ¿no? No como un concepto de que sí, es mirar al futuro, no, no, sino en el caso concreto, por ejemplo, del sindicato. Entonces, eso es lo valioso de, de un taller, ¿no? Que como es participativo, ¿no? Entonces, permite que con esta interacción y desarrollo de casos, los conceptos queden claros. Sería una gran frustración para mí como profesor, ¿no? Si termina el taller y le pregunta a cualquiera de los participantes, oye, ¿qué cosa es la visión? Uy, no me acuerdo, déjame revisar. No, no, o sea, aquí le preguntamos, terminando, ¿qué es la visión? Y todos, todos van a responder porque han participado de este ejercicio. Y ya para terminar vamos a hacer la misión, que era el otro elemento, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo, ¿no? De la señora, que tenían mis hijos profesionales, buenas personas. ¿Y ahí cómo lo vas a lograr? La misión, ¿no? Estudiando, que estudien, que se organicen, que vayan a la academia. En el caso de la misión, entonces, ¿qué cosa es? Describe lo que se quiere lo que se quiere en este momento y cómo se alcanzarán las aspiraciones a largo plazo. Habla sobre el presente a dirección al futuro y de cómo se espera llegar a donde se desea estar, ¿no? Está más preocupado en el estado presente. Responde a la pregunta, ¿cómo lo voy a lograr? Claro, la visión es a futuro, pero la misión es qué cosa voy a hacer a partir de ahora para lograr ese futuro, ¿no? Entonces, esa es la misión, ¿no? ¿Y por qué es importante la misión? Una misión sólida, ¿no? Motiva a un equipo a avanzar hacia un objetivo común, porque comenzaron en el mismo lugar y trabajan juntos para alcanzar el mismo objetivo final, ¿no? Por otro lado, una misión débil o ninguna misión, ¿no? Puede tener el efecto opuesto, ¿no? Consecuencias como conflicto, falta de comunicación, agitación, sensación de desmotivación, ¿no? Entonces, vamos a, para concluir, trabajar cuál sería entonces la misión. Y bueno, estos son los ejemplos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de Google, ¿no? Que decía que quería ser el más prestigioso motor de búsqueda. Y entonces, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cuál es tu misión? Bueno, lo que voy a hacer es organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y útil. Entonces, lo que hace Google para cumplir con esa visión es organizar, hoy día, organizar la información mundial, ¿no? Y cómo McWins quiere cumplir, ¿no? Esa visión de cambiarle la vida a las personas con enfermedad, a niños con enfermedad. Bueno, su misión, ¿qué cosa vas a hacer entonces? Conceder los deseos de niños con condiciones médicas que amenacen con sus vidas, ¿no? Para enriquecer su experiencia humana con esperanza, fortaleza y alegría. Entonces, oye, tu visión dice que era cambiar la vida de las personas con enfermedad. ¿Y cómo la quieres cambiar? ¿No? Concediéndole deseos, concediéndole deseos. Así voy a cambiar la vida, ¿no? No, no es que los va a curar, porque no corresponde, sino mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con relación al sindicato? Ya hemos visto la visión del sindicato, ¿no? Entonces, a ver, vamos a quedarnos, sobre todo con el primero y segundo. Si hay tiempo, hacen el tercero, ya. Hemos visto que queremos ser el sindicato con el 100% de afiliados o la primera, el sindicato, la primera organización que agremie o la organización más importante que agremie a los profesionales de enfermería, ¿no? Pero ya, ¿cómo lo van a lograr? ¿Cómo lo van a lograr, no? ¿Cómo voy a lograr, no, mi crecimiento? Es decir, si quiero crecer, si quiero mayor afiliados, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué cosa vas a hacer? ¿En qué te vas a basar? ¿No? ¿Qué cosa vas a potenciar? La comunicación, las campañas, la defensa de los derechos. ¿Qué vas a hacer para que para que la gente se afilie a tu organización o para que la gente pertenezca o para que la gente no se vaya, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo vas a hacer? ¿No? Y luego, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para
tener buenas relaciones con los jefes, unas relaciones orientales. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿No? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué van a hacer a partir de ahora para lograr esa visión? ¿No? ¿O qué vas a hacer para que la sociedad valorice a la enfermera? ¿No? Entonces, ¿alguna pregunta? Entonces, ¿sí? ¿Alguien quiere Sí, preguntar o intervenir? para Sí, poderlo entender, entonces la misión va a responderme a las propuestas que he hecho en la visión, ¿no así es es. cierto? Ya. ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, si quiero ¿Cómo ser, aterrizo lo que he puesto ahí? ya que en los objetivos se ponen las acciones específicas, ¿no? ¿Ya? Pero, diremos, se aterriza pero de manera genérica, ¿ya? Pero de manera genérica, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, para crecer en afiliaciones, tengo que transmitir mejor mi mensaje, ¿no? Entonces digo, transmitir mejor mi mensaje. Ya en los objetivos puedo decir, pues voy a tener un plan de comunicación, ¿no? Pero sí, efectivamente, tengo que de manera general, le voy a poner el ejemplo eh, del hijo, ¿no? Mi visión, que mis hijos sean profesionales. Ya, muy bien. Tu misión, que estudien, o sea, que estudien, ¿no? Que estudien, porque para ser profesional tienen que estudiar, que estudien con esmero, ¿no? Que estudien con dedicación y que generen hábitos. Ahora, esa es la misión. Quiero una cosa concreta, no, ya, bueno, una cosa concreta. Es que este año tienen que aprobar los cursos y además este año los voy a meter a un curso de inglés. Ya eso es una cosa concreta, eso ya es un objetivo, ¿no? Ya, porque sí estudien, pero ya de manera concreta. La misión no tiene que ser muy medible, es un más lo que voy a hacer, pero puesto de manera genérica, porque ya las cosas concretas, específicas, ya lo ponemos ya en los objetivos. La visión y la misión son cosas que normalmente permanecen en el tiempo y ya los objetivos sí se van cambiando cada año y año, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a tomarnos a ver, unos 5 o 6 minutos porque ya vamos a hacer las 12, ¿no? Y por lo menos avancemos el primer punto, ¿no? De cuál sería la misión, o sea, cómo voy a hacer para lograr el 100% de afiliados o la mayor cantidad de afiliados y mejorar el trabajo en equipo, como dijo un grupo, o la defensa y la defensa de los derechos de los trabajadores.
Bueno, a ver, alguien de la sala uno que nos comente cuál sería la misión, cuál sería la misión para conseguir mayores afiliados, ¿no? A ver, licenciada Doyla. La encargada ahora sí es la licenciada Paula. A ver, licenciada Paula, gracias. Aló. Sí, sí, se le escucha bien. Ya, en el grupo hemos quedado, en el equipo hemos quedado ser un gremio sindical que brinde capacitación de calidad a sus afiliados, que brinde Ya, beneficios sindicales a los agremiados, que trabaje con gestión y en equipo con el empleador y los asegurados. En eso ya, hemos quedado, más o menos. ya, muy bien. Por ejemplo, dentro de los beneficios sindicales, sabemos que más agremiados ingresen a la cuota extraordinaria, ¿no? Que tengan beneficios, por ejemplo, por enfermedades específicas como el cáncer, como la tuberculosis, entonces que reciban un bono por estar sindicalizada. Entonces, de ahí podríamos motivar a las colegas para que se puedan afiliar también, porque esas enfermedades, pues generalmente los adquirimos en el trabajo, ¿no? Y si no estamos, alguien que nos proteja o nos cuide a través del sindicato, entonces como que nos debemos de proteger, entonces podemos motivar por ese lado para que todos, el 100% de las colegas estén afiliadas en el sindicato. Ya, perfecto. ¿Alguien más del Doctor grupo? Fernando, Sí, sí, y con respecto a lo de la capacitación, le estábamos conversando que es importante que todos los agremiados sepamos nuestros derechos, nuestros deberes, hasta dónde, qué es lo que podemos pedir, qué es lo que no podemos pedir, ¿no? Para no salirnos de la ley, así como claro, dar asesoría legal. Se supone que ante una persona de mayor información se siente más segura en un lugar. Entonces, bajo ese parámetro, de pronto podemos afiliar, no sé si al 100, pero a un mayor porcentaje del que ahora tenemos. ya, perfecto, me parece bien. ¿Y la sala 2? Mi compañera Gloria no tiene audio Ya, y entonces, tampoco no nos hemos podido comunicar. qué pena. Ya, ya. Bueno, sí, entonces, a ver, ya. Vamos a ver entonces lo que dijo el primer grupo, ¿no? Ya. ¿Ya? Eh, Fíjense, eh, de lo que yo veo, claro, este es un ejemplo, ¿no? Pero de lo que veo es la misión ya. Queremos ser un gremio, el primer gremio de enfermeras del país que afilie a la mayor cantidad de profesionales, al 100%, al 90%, bueno, eso ya se va definiendo, ¿no? Pero ya esa es la visión en cuanto a afiliación, que trabaje en equipo. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo lo vas a lograr? ¿No? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Ya? Entonces la misión, ¿no? Entonces uno podría decir, ¿no? A través, por ejemplo, ¿no? Vamos a brindar asesoría y capacitación a nuestros afiliados para que defiendan y defender sus derechos, ¿no? Además de gestionar y conseguir beneficios para ellos, ¿no? Entonces, ya la misión ya te están diciendo, ¿no? Cómo van a conseguir que la gente se afilie, ¿no? O sea, cómo vas a conseguir ser, ¿no? O sea, a través de la capacitación, difusión, asesoría y defensa de los derechos de las personas de la profesión, a través de la gestión, negociación y obtención, ¿no? De derechos y beneficios para los agremiados, ¿no?
¿no? Y probablemente, ¿no? Lo que le faltaría allí es cómo lo vas a difundir, ¿no? Pero, diríamos, estamos en un ejemplo, pero ya se ve, ¿no? Ya se ve cómo piensan conseguir, ¿no? Ser el primer gremio y conseguir la mayor cantidad de afiliados, ¿no? ¿No? Entonces, en el caso de lo que hemos trabajado, está claro. Lo importante, entonces las ideas están, como ustedes ven, lo importante es tener las ideas. Una vez que tenemos las ideas, ya pasamos, como diríamos, a una especie de comité de redacción, o bueno, cómo lo escribimos para, como escribió acá la licenciada Gloria, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Sea una redacción que tú la leas y en pocas palabras se resuma un montón de ideas, ¿no? Y que además sean inspiradoras, ¿no? Entonces, ya la redacción es, digamos, es un tema ya formal, ¿no? Que, diríamos, potencia todas las ideas que están acá, pero las ideas están acá, ¿no? ¿Cómo piensas lograr cuál es tu misión? O sea, ¿cómo piensas tú que la gente se afile, ¿no? A través de la capacitación, asesoría, defensa de los derechos de la gente, ¿no? Y de la gestión, negociación y obtención de beneficios eh, de las personas de la profesión. Entonces, yo ya tengo eso en claro. Entonces, claro, si yo soy un enfermero, ¿no? Eh, y veo que, ¿por qué me afilio al sindicato? No, porque es un gremio que defiende mis derechos y que además, gracias a ese gremio, obtengo derechos, ¿no? Entonces, son buenas razones, ¿no? Entonces, ahí faltaría nomás cómo me entero yo que no soy afiliado, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Una campaña, van a poner una plataforma, pero eso ya es en plan de acción, ¿no? Pero lo que vemos es que la misión no es, pues, ¿no? Entonces, ya vamos teniendo claro cómo vamos a lograr esa visión, ¿no? ¿No? Entonces, lo importante de desarrollar estos casos, es que podamos diferenciar la visión, que es a donde quiero llegar, de la misión, ¿no? Que es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esto? Porque cuando en la próxima sesión, en la última sesión, veamos cómo establezco objetivos y cómo establezco planes de acción, cuando tengo una visión y una misión claros, definir los objetivos y los planes de acción es relativamente sencillo, ¿no? Y yo pongo el ejemplo del caso que ustedes pusieron de visión, que mis hijos sean profesionales, misión, que estudien, ya, este año, entonces lo que yo automáticamente pienso es, bueno, ¿qué va a estudiar este año mi hijo? Porque tengo claro la visión y la misión, ¿no? Que va a estudiar, entonces ahí ustedes dicen, bueno, que estudie en el colegio, que saque buena nota, que estudie idiomas o que vaya a la academia. Ya lo tengo claro porque tengo claro la visión y la misión. Entonces, cuando yo pongo objetivos y planes de acción, ya me resulta, no es que tenga que estar pensando, ¿no? Cuando tengo claro la visión y la misión, los objetivos y los planes de acción son sencillos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, les agradezco su participación, aunque este ha sido un grupo pequeño, porque en los otros grupos han habido más de 20 personas, o 15 o 20 personas, ¿no? Pero, digo, aunque ha sido un grupo pequeño, pues digo, porque a veces en los grupos pequeños los trabajos en equipo, los ejemplos son más difíciles de desarrollar, pero por suerte ustedes han sido bastante participativos y igual hemos tenido muy buenos ejemplos, ¿no? Y el desarrollo de los casos, ¿no? Que nos ha permitido, gracias a sus ejemplos, explicar bien qué cosa es una visión y qué cosa es una misión, ¿no? Entonces, muchas gracias y ya nos veríamos en la última sesión, probablemente el miércoles o jueves, ¿no? Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego, mucho gusto. Gracias. Gracias a ustedes por participar.